Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, dice de la siguiente manera. Otra parábola le refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Al igual que con todas las parábolas, el propósito de la parábola de la semilla de mostaza es enseñar un concepto utilizando elementos o detalles como pájaros, maleza y crecimiento, que son comunes, son fáciles de reconocer y generalmente representativos de otra cosa. Si bien los elementos en sí tienen importancia, un énfasis excesivo en los detalles o el enfoque literal en un elemento generalmente conduce a errores de interpretación y salta el punto principal de la parábola. Una de las posibles razones prácticas por la que Jesús usó las parábolas es que las parábolas enseñan un concepto o una idea usando imágenes de palabras. Al representar conceptos, el mensaje no pierde tan fácilmente por los cambios en el uso de las palabras, de la tecnología, el contexto cultural o el paso del tiempo tan fácilmente como podría ser con una narración literal y detallada. 2000 años después, todavía podemos entender conceptos como igualdad, crecimiento, la presencia de influencias malignas. Ese enfoque también promueve principios practicantes en lugar de una cosa dicha que no tiene importancia. Se le da un mayor énfasis a un punto singular cuando se dan múltiples palabras consecutivamente sobre el mismo tema. Y es por eso que eso es lo que ocurre en la parábola de la semilla de mostaza. Si bien esta parábola está contenida en los 3 evangelios hipnóticos, está en Marcos, está en Lucas y también en Mateo. Sin embargo, es en este último donde nos proporciona la información más periférica, ya que incluye una parábola antes y después de la parábola de la semilla de mostaza. Cada enseñanza sobre el mismo tema. Cada una de las 3 parábolas, las malezas entre el trigo, la semilla de mostaza y la levadura, tienen 6 elementos comunes entre ellos, proporcionando una estructura que nos ayuda a interpretar las parábolas individuales. ¿Cuáles son esos elementos comunes? 1, una similitud sobre el reino de los cielos, la esfera terrenal de la profesión, tanto verdadera como falsa. 2, un hombre, Cristo. 3, un campo, el mundo. 4, semilla, la palabra de Dios o su efecto. 5, crecimiento o difusión, es decir, el crecimiento de la iglesia. Y número 6, la presencia del mal, simbolizado por maleza, pájaros y también levadura. La parábola de la semilla de mostaza se enseñó en una hipérbole retórica. Así que Jesús usa un arbusto, un árbol que
proviene de una semilla para representar el crecimiento del reino, de acuerdo con otras referencias de árboles, como lo vemos en el libro de Ezequiel y también de Daniel. El crecimiento de la semilla atrae la presencia del mal representado como pájaros para diluir la iglesia y aprovechar sus beneficios. Entonces, la imagen que está en la parábola de la semilla de mostaza por Jesús es de los humildes comienzos de la iglesia, que experimenta un ritmo explosivo de crecimiento. Crece grande y se convierte en una fuente de alimento, de descanso y de refugio, tanto para los creyentes como para los falsos profesos que buscan consumir o aprovechar sus beneficios, mientras reciben o se mezclan entre lo que produjo la semilla. Y esto podemos verlo a la luz de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. También en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7 dice, así que, por cierto, echa una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Además, en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. También en Gálatas capítulo 1 versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, Jesús predice que si bien la iglesia crecerá extremadamente grande desde un pequeño comienzo, no permanecerá pura. Si bien esto no es una condena de la grandeza del cristianismo moderno, sí nos muestra la mayor carga que conlleva. La parábola de la semilla de mostaza es tanto una predicción como una advertencia a que escuchemos su mensaje. Por eso es que es importante que como hijos de Dios estemos teniendo en estos tiempos una relación estrecha con el Padre. Es importante que busquemos el escudriñar su palabra y no nos dejemos llevar de ninguna persona, ya sea pastor o quien nos predique el evangelio. Al contrario, busquemos más la presencia de nuestro Padre Celestial. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde el Señor siempre está presto para escucharnos. Y es por eso que yo te invito a que ores conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias porque a través de tus enseñanzas, Señor, tú nos dices que debemos estar con mucho cuidado en este tiempo, porque habrán muchos falsos maestros, profetas, pastores, engañadores, Señor, que vendrán solamente para ver destruida la iglesia. Pero más sin embargo, Señor, sabemos que la iglesia seguirá creciendo y que tú un día vendrás por ella. Gracias, Padre, por esa esperanza que tú nos das a través de tu palabra. Que seas tú siempre con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Relaciónate con Jesús. Prepárate con la ayuda del Espíritu Santo y escudriñando su palabra para no ser engañado y poder vivir a plenitud. Dios te bendiga.